¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en la segunda sesión del tercer día de la 9ª Semana de la Cultura Digital. Ustedes saben, es una semana que organiza el CECAD, la Coordinación de Educación Continua y de Distancia de la UAM Xochimilco. En esta ocasión vamos a abordar el tema del diseño, el diseño gráfico. El trabajo que se presenta es OpenType, soluciones tipográficas digitales, y para ello invitamos a 3 diseñadoras gráficas que a continuación voy a dar sus datos generales para que desde ahí empecemos nosotros a ver qué es lo que nos tienen que ofrecer. En primer lugar está Dafne Martínez, que es licenciada en diseño gráfico por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y maestra en diseño tipográfico por el Centro de Estudios Gestalt. Participa como miembro activo de la Sociedad Mexicana de Calígrafos e Iluminadores y ha dictado charlas en el Congreso de Tipografilia. También está con nosotros Mónica Munguía, que es licenciada en diseño gráfico por la Universidad del Pedregal y maestra en diseño tipográfico por el Centro de Estudios Gestalt. Ha sido conferencista en Tipofilia, Tipografía en México y en el Festival Diseñorama. También ha impartido talleres sobre diseño de letra y uso de tipografía en web. Finalmente también contamos con la presencia de la licenciada en diseño gráfico por la Universidad Área Andina y maestra en diseño gráfico por el Centro de Estudios Gestalt, Sandra García. Ella es además dibujante de arquitectura por la Academia Superior de Artes y se ha desempeñado como docente en el área de diseño tipográfico, ha dictado charlas y conferencias sobre el tema. Ellas 3 juntas forman TipasType, que es un estudio de diseño tipográfico que desarrolla fuentes a la medida, proyectos editoriales y diseño de marca, al mismo tiempo que desarrollan y promueven fuentes tipográficas y proyectos de mujeres apasionadas al respecto, funcionando como la primera fundidora tipográfica desarrollada por mujeres en Latinoamérica. Son toda una empresa y les pido un aplauso, por favor, para ellas. Gracias. Muchas gracias, muchachas. Pues estamos aquí, todo oídos para ustedes. Venga de ahí. Muchas gracias. Mónica va a estar en la mesa ayudándonos a pasar las diapositivas y va a estar también hablando sobre el tema. Pues muchas gracias por la invitación. De verdad que es un honor para nosotras poder hacer parte de lo que TipasType en lo que trabajamos, y es como en el difusión, en el conocimiento, uso y manejo de la tipografía. Para nosotras poder hacer esta forma de intercambio, porque ustedes preguntan también y nosotros aprendemos y podemos responder, es fundamental para que los usuarios finales, que parte de la charla es del día de hoy es para los usuarios finales de las fuentes tipográficas, aprendan a usar de forma adecuada la tipografía. Hemos encontrado en el medio, sobre todo entre nuestros usuarios más habituales, que son los diseñadores gráficos, muchas falencias en el uso y manejo de una fuente tipográfica, y muchos dirán, ay, pero pues yo me meto al Word y le pico y elijo Arial y ya ahí está la fuente, no necesito nada más. Pero pues hay áreas muy especializadas en el manejo de la tipografía, como el diseño editorial, por ejemplo, donde la tipografía viene a ser una herramienta que facilita los procesos de trabajo. Y aquí queremos como hablar de una parte muy pequeñita dentro de ese manejo tipográfico. El día de hoy pues nos pareció interesante hablar sobre OpenType como una solución tipográfica en el uso de tipografías digitales. ¿Tienes algo que decir? No, vamos adelante. Ok, no, anterior, perdón, es que no había visto en cuál estabas. Pues Sandra comenzaba a hablar sobre la tipografía, ¿no? Obviamente siempre ha sido una herramienta. Desde que existían los tipos móviles y se dedicaba a la gente a armar estas cajitas para crear los textos, era una herramienta. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora tenemos tipografía digital, ¿no? Tenemos fuentes tipográficas digitales. ¿Y qué significa eso? Que simplemente cambiamos de tecnología, que simplemente lo tenemos y lo podemos teclear en nuestra computadora y ya. Ahí es donde uno se pregunta, pues debería tener como otras ventajas, ¿no?
y dónde están esas ventajas, porque no las veo, porque para mí sigue siendo un tipo de letra y lo pongo y ya. De ahí viene lo que es OpenType. Entonces, no sé si quieres hablar un poco sobre... Bueno, aquí estamos viendo como una línea de tiempo de cómo ha ido evolucionando el sistema OpenType. Al principio teníamos un formato PostScript, que es más o menos como de 1985. A finales de los 80, Adobe en Microsoft trabajaban con un formato que se llamaba TrueType, que más o menos soportaba 256 glifos. Un glifo es una forma de la letra, ¿no? Entonces, o una forma del carácter. Una A es un glifo, una N es un glifo, ¿cierto? Entonces, el formato TrueType en ese momento soportaba 256 glifos y yo de ahí, bueno, en esa época, y de ahí yo no me podía salir, entonces las fuentes eran relativamente pequeñas, ¿no? Luego Apple y Windows se empiezan a trabajar, a recibir y aceptar este formato OpenType. El formato OpenType en el año 2000 permite finalmente que una sola fuente pueda tener hasta 65.000 glifos. Y pues uno se dirá, ¿para qué yo necesito una fuente de 65.000 glifos? Bueno, entonces eso es lo bonito, que tú podrías tener en una sola fuente otras lenguas, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que en una fuente como... no sé, Myriad, por decir algo, que es una Myriad Pro, puedes tener cirílico, puedes tener griego, puedes tener árabe, ¿no? Y tienes que desarrollar un proyecto multilingüe, ¿no? Un libro en 4 idiomas. Entonces, con una sola fuente tipográfica que tenga un amplio espectro lingüístico o una cobertura lingüística amplia más bien, tú podrías solucionar todo tu proyecto editorial. Entonces también es como, ¿qué problema tengo yo? ¿Qué tipografía? Bueno, pero eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Lo importante aquí es que OpenType me permite que el formato tenga hasta 65.000 glifos. Eso es un montón de letras. Luego, pues... Como resumen, sí, porque creo que empezamos a hablar de muchas cosas. OpenType es un tipo de archivo, de fuente, surgió en el año instalable para Mac, para PC, surgió en el año 2000, no es, como ven, no es realmente nuevo, pero aún no todos exploramos las posibilidades que puede dar, ¿no? De inicio se empezó a desarrollar y a tener mucho éxito porque como dijimos, se instala en las dos plataformas, porque gracias a que se le pueden meter todos esos glifos en un solo archivo, da soporte para muchos idiomas y también ofrece una tipografía rica en funciones. Ahorita vamos a explicar precisamente qué significan esas dos cosas. Bueno, entonces, Moni, ¿quieres comentar? Bueno, aquí ¿sí me escuchan? Sí. Okay. Aquí presentamos como la forma en la que se representan los caracteres y pues como todos sabemos los caracteres son la unidad mínima de escritura en cualquier idioma, ¿no? Entonces todo glifo corresponde a hay un convenio internacional que se llama Unicode en el que se establece un código que representa a ese carácter. Entonces esa es la manera en la que en los programas de edición o cuando ustedes busquen o necesitan pues sí, encontrar algún glifo que sea un carácter especial o un carácter que no conozcan, pues lo pueden buscar a través de este nombre Unicode y pues existe su página internacional, ¿no? Entonces aquí tenemos representados algunos caracteres como la S, la A y el neuron y su código Unicode donde lo pueden buscar, ¿no? Entonces estos glifos son la suma, como decía Sandra y Dafne, de un conjunto de caracteres o pueden ser también dibujos. Estos dibujos se llaman bitmaps, entonces estos también pueden contenerse en una sola fuente. La que sigue. Pues, como les decíamos, pues un archivo de fuente OpenType puede contener hasta 65.000 cacho de glifos. Ahora bien, la que sigue. Vamos a explicar un poquito más esto del Unicode porque es importante, porque al ser un convenio mundial, ¿no?
se le asigna un código que es el código que entiende la máquina. O sea, cuando tú presionas la tecla realmente está entendiendo el código Unicode, ¿no? Y a partir de ahí se genera una mezcla de todas, de la A con tilde, de la N con, la A con acento, la N con tilde, la ñ que conocemos nosotros. Y este set, este estándar, permite que se pueda, a través del teclado, pues que es como la forma de accesar al sistema, se puedan teclear casi todos los caracteres, ¿no? ¿Qué más podríamos decir de eso? Bueno, la otra parte de tecnología que utiliza OpenType, podemos verla así, es precisamente esto que les decíamos de una tipografía más rica, ¿no? Que eso viene con las funciones OpenType. Eso está muy padre, ahorita lo vamos a ver también, la que sigue, porque nos habla de tipografías que ya tienen elementos que probablemente un diseñador editorial pueda hacer, pero que uno, si lo haces directamente con la máquina, bueno, el InDesign, por ejemplo, te truquea las cosas y en realidad, por ejemplo, los números, ¿no? Bueno, ahorita no. Empezamos con, sí, funciones OpenType. Todas estas funciones están cargadas en ciertas fuentes, las fuentes OpenType, como les dijimos. No todas traen todas las funciones. Eso es algo que ustedes tienen que revisar cuando abran su fuente. ¿Qué funciones tiene? Ahorita les vamos a explicar cómo se abre, cómo se ve el menú y cómo saber qué funciones tienen acceso y cómo utilizarlas. Pero primero vamos a hablar un poquito de esta oferta que puede o no tener una fuente. Acá lo que estamos viendo son solamente las funciones de números. Cuando ustedes usan una fuente tipográfica, por lo general lo que se van a encontrar son estos números que llamamos de alineamiento proporcional, los vamos a llamar así, ¿no? Que son los números mayúsculos, porque tenemos números mayúsculos y minúsculos o de ojo antiguo. Los números mayúsculos suelen ser como los números con los que arranca uno a escribir normal. Pero ¿qué pasa? Pues que hay una cantidad de otros números que nos pueden servir para mejorar o la legibilidad del producto final, o la estética del producto final, o incluso funciones específicas como por ejemplo sumas, ¿no? Hay números que se llaman números tabulares, que serían estos, ahí está el alineamiento tabular, que tienen el mismo espacio entre número y número, y entonces cuando yo los alineo en una suma, una debajo de la otra, se ven alineaditos. No todos los números hacen eso, ¿no? Se alinean como cualquier letra y manejan su espaciado. Los números tabulares, por el contrario, no. Entonces acá estamos viendo dentro de las figuras de números todas esas posibilidades que me trae una fuente y que cómo yo podría aprovechar esas posibilidades. ¿Tienes algo que decir, Moni? Bueno, pues nada más como afirmar que estos son 4 variables que vienen dentro del mismo archivo. Ajá. Y estos sets pues corresponden a un uso en específico, ya sea en bajas, en altas, o como bien lo dices, para algunas pues sí, pues características de tablas o de sumas o de otras aplicaciones que realmente necesiten este tipo de soluciones, ¿no? Bueno. La que sigue. Sí, la que sigue. La siguiente nos muestra igual números, pero aquí habla de posición. Ya no estamos hablando del tipo de números, sino de en dónde encontramos los números, ¿no? Vemos los superíndices, los subíndices y los numeradores y denominadores, que aquí no están hechos, ¿no? Los superíndices y subíndices, asimismo como numeradores y denominadores, los puedes sacar con la máquina, que era lo que estaba diciendo hace rato. Lo puedes sacar con el software, más bien. Con InDesign, tú le pides que te haga el número y ahí te lo hace, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de subíndice, ahí está el H2O, te lo baja y listo. Pero, ¿qué pasa cuando tú accedes a este set que ya viene en la fuente, que el diseñador de tipos trató de hacer específico para su fuente, con el peso que debe de llevar, a la altura que debe de llevar, según el diseño? Entonces cambia, ¿no? Entonces, allá lo que hicimos a partir de una sustitución de OpenType es, miren cómo
ya los números y estos caracteres asumen una posición, asumen un peso visual, asumen un tamaño, y esto es un diseño que se hace, o sea, no es que simplemente llegamos y encogimos los números y ya quedaron pequeñitos arriba y abajo, sino que se hacen y se diseñan específicamente para esa posición. Entonces, si nosotros aprovechamos esas opciones dentro de nuestra fuente tipográfica, accedemos a los numeradores y a los denominadores como debe ser, pues la composición editorial se va a ver mucho más agradable, se va a ver mucho más bonita. Algunos lo que hacen es que tú puedes llegar, escribir un número, seleccionar y decirle en InDesign, esto conviértamelo en un numerador, y puede que esa fuente no tenga numeradores diseñados para eso, entonces ahí sí lo que hace es que encoge un número y lo pone más chiquito. Y muchas veces lo que sucede es que se ve muy delgado, se ve en el peso inadecuado, a veces hasta ilegible o demasiado pequeño. Entonces, esas cosas son aspectos que hay que tener en cuenta al momento de también pensar en la selección tipográfica. Pero bueno, en este caso de lo que estamos hablando es de las posibilidades que me ofrece la fuente a partir de sustitución OpenType. O sea, él viene acá y me reemplaza el número grande por uno que está diseñado para el tamaño de numerador, por ejemplo. Y continúa con la proporción de anchos. Ajá. Sí. Lo que decían, cuando lo escala automáticamente el programa, lo que hace es bien, pues disminuir el tamaño, disminuir la proporción y el peso cambia. Okay. Entonces sí se pueden dar cuenta que hay publicaciones donde están los números correctos o los números que fueron escalables. Okay. Bueno, otra opción que da son los números ordinales y las fracciones, que aquí los tenemos tipeados como uno lo haría normalmente con su teclado, pero cuando lo haces con sustitución OpenType, pues cambia mucho la cosa, ¿no? O sea, también sucede lo mismo que en la anterior. Son ya signos que fueron diseñados específicamente. Otra opción que puede ofrecer son las ligaduras. A las de arriba, que son las ligaduras estándar, son FI, FL, todas combinaciones de F que por espacio se necesitan hacer para que el punto o el resto del trazo de la siguiente letra no golpee con la anterior. Y la de abajo son discrecionales, muchas veces son adornos o muchas veces... pueden ser extensiones, pueden ser decoraciones, puede que una misma fuente tenga, no sé, 4 o 5 variables de Q, ¿no? Entonces esa Q puede venir con la cola muy larga, con la cola cortita, con la cola cuadrada, depende pues como de la fuente. Entonces en este caso, por ejemplo, la palabra chulada pues simplemente tiene una ligadura arriba, esta fuente tiene pues muchas ligaduras discrecionales, pero en general, como para resumir, una ligadura discrecional es una ligadura opcional que ofrece el diseño o el diseñador de la fuente. Bueno, vamos a seguir para mostrarles algunas de esas otras ligaduras. Bueno, esa ya no, ya. La que sigue, Aquí Aquí quisiera agregar que, por ejemplo, si ustedes las utilizan, pues deben de tener, si van a activar ligaduras, cuidado en el vaciamiento y todo ese tipo de cosas, porque pues, pueden llegar a afectar que no se vea parejito eso a razón de su diseño, ¿no? Entonces simplemente cuando las necesiten y se pueda, pues las utilicen también con prudencia. Por eso se llaman discrecionales, de hecho, porque es a discreción. Y también aquí podemos ver cómo el diseño de esta fuente, pues realmente es perfecto. no es necesario que lleve la ligadura porque conserva como anchos proporcionales para que no afecte una letra con la otra. Pero también, pues, esta manera de emplearse, pues, es como correcta, ¿no? Porque hay mucha gente que, pues, desconoce y entonces también no los utiliza, entonces las dos son correctas. Bueno. Finalmente están las alternativas, que esas sí, pues son completamente estilísticas. Generalmente las encontramos en fuentes estilo caligráfico, display, ajá. Mucho más expresivas, ¿no? ¿Podemos ver el cambio para que se vean? Sí. O sea, son cosas como muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, la de hasta abajo, que es fino, puedes regresarla. Lo que hace es poner una letra al principio aún más expresiva, ¿no? Que puede servir para darle un pequeño cambio a un tipo de letra que ya tenías
y que no sabías cómo explotar, ¿no? Arriba igual le agrega un pequeño trazo de entrada a la letra. En la de hasta arriba lo que hace ay no, ok, ya está. Voy a darle otra vez. Es cambiar el tipo de letra que tiene en medio. O sea, son como pequeños detalles que te dan una letra nueva con algo que ya tenías. Ajá. Entonces, muchas veces, un caso como el de Safino, Safino es una fuente que se ha usado muchísimo en muchísimas partes, pero las personas se quedan generalmente con la primera opción que te da Safino, y Safino tiene variables, en la Z tiene como 5 o 6 variables distintas de Z, tiene mucha expresividad porque está inspirada en una caligrafía manuscrita del diseñador. Entonces se podría aprovechar aún más, de hacerla más rica visualmente, ¿no? Y emplearla mucho mejor si yo ya activo estas posibilidades OpenType. Ya sería la que sigue, ¿no? Sí. Bueno, en general hablamos ahorita de las funciones OpenType, pero es importante notar que dependemos mucho del software, ¿no? Entonces hablamos sobre que lo que es la suite Adobe, después de la CS, todas cargan OpenType. Las versiones recientes de QuarkXPress también lo cargan, y también Word, pero tiene que ser Word 10, de Word 10 en adelante, para que lo hagan. Okay. También está OpenOffice, que es software libre, también soporta OpenType. Y hay muchas plataformas que simplemente no soportan OpenType. En web también puede generarse en algunos sitios pueden soportar OpenType, otros no. Hay una tabla, creo que está en Adobe o en Monotype o alguna cosa de esas, donde te dicen, o sea, para que ustedes sepan si manejan algún tipo de software, busquen esa tabla para que sepan si soporta o si tiene o no tiene soporte OpenType, para aprovechar mejor, pues como si ustedes se consigan una fuente súper bonita, pero eso en un software bien exclusivo que de pronto no les sirve y no les funciona el OpenType, entonces que sepan hasta dónde llega esta posibilidad, ¿no? Next. Bueno, este es un video. En este video vamos a mostrarles, ¿cómo acceder desde InDesign? Cómo acceder desde InDesign a las funciones OpenType. No lo arrastra. Oh, ¿por qué? A ver, dame un segundito. Y tenemos muchos videos. Sí, tenemos muchos videos. Aquí no veo súper bien. ¿Será que hay que configurar de alguna manera el software? Ahí está, mira. ¿Sí? Ahí está. Si le picas ahí sin abrirlo en pantalla completa. Ah, bueno, ahí está. No importa que no se vea. Pueden cerrar este panel de aquí arriba. Hay una X. No tiene audio. Este no. Bueno, y cierra eso. Cierra este panel ahí, más abajo. No. ¿Ves que en la mitad hay como una flecha? Una flechita. En la mitad de este panel de herramientas. Al ladito le picas, no arriba. Ahí pícale. Ya. No lo pongas en pantalla completa porque no lo está corriendo. Entonces déjalo así. Y dale otra vez clic a ver si lo podemos explicar y ver. Deja que se termine y ahorita. ¿No se puede rebobinar eso? Te tienes que esperar a que termine para poderle poner play otra vez. O pasa a la siguiente diapositiva para ver si... No lo pongan en pantalla completa. Bueno, o deja ese y explicamos ese.
Bueno, esto es en Word. Puedes. Esta es la manera en accesar desde Word a las características OpenType. Mónica, hables más duro. Habla más. Que aquí se muestra cómo puedes accesar a las características OpenType desde el programa de Word. Entonces, viene cómo activas las ligaduras, el espacio entre números y los conjuntos estilísticos. Entonces, esta es como la manera en que si no eres diseñador o lo necesitas en Word, pues puedas ir tecleando e ir viendo como las posibilidades que te da la fuente. Bueno, para que lo hagan, ustedes como usuarios normales de Word, se deberían ir a, ¿cuál es que es la función? Archivo. Ya no quiere. Y bueno, aquí estamos utilizando la fuente que se llama Chantolo y pues tiene algunas características también en artículos. Ya, ¿por qué no quiso? No sé. Qué desesperación. Son unos videos fantásticos, pero como que hoy no nos quiere la tecnología un poco. A ver, ¿qué sigue? ¿Otro video? No, pues vamos a dar la liga, aunque sea así, ¿no? Ahí está. Allá. Ok. Hazlo. No. Espérense. Play continue page. Okay. Discúlpenos un segundito, vamos a mirar aquí qué pasa con el video. Aquí, ¿no? Pero estaba funcionando bien. Sí, ya se reveló. Pero es que sí es importante que lo expliquemos, por lo menos en InDesign. Sí. A ver la otra. Ese computador no tiene design. No, no. Ya les pasaremos después la liga con los videos para que lo puedan ver mejor, porque sí nos interesaba mucho poder compartir con ustedes. Bueno, aquí ya ¿Ya se está cargó? presentando Ok. Bueno. desde Se InDesign. selecciona el cómo texto, después se va hacia la paleta de caracteres, ahí del lado derecho aparece un menú y ahí dice OpenType, ahorita lo vuelvo a hacer. Ahorita se está seleccionando, por ejemplo, se va al menú OpenType y lo que no esté entre comillas, digo entre paréntesis, esas son las funciones que sí tienen activa su fuente. Entonces las pican y van cambiando, ¿no? Ahorita cambiamos a números elseverianos y cambiamos a versalitas. Ajá. Bueno, pero básicamente es muy sencillo. Seleccionan su texto, se van a su ventana de carácter. Del lado derecho aparece está un triangulito de las opciones. Esas opciones dice OpenType y ya en OpenType viene la lista y lo que no esté entre, otra vez no fue el nombre, entre corchetes, paréntesis, gracias. Eso es a lo que pueden tener acceso, ¿no? En realidad es muy sencillo. Y en Word, a ver. A ver, avanza Lemonía en la que sigue. A ver si arranca el video. Moni, la que sigue. Creo que no se puede. Ahí está. Ok. Pícale a ver si nos hace caso. Ok, listo, perfecto. Entonces en Word funciona de la siguiente manera. Aquí irse. Ay, No alcanzo a ver. no, es que ¿Lo vamos puedes a- narrar, Moni? Porque Sí, no veo. seleccionan, se van al menú de formato, fuente. Les va a aparecer un menú. Se va a tardar un poquito. Porque es Word. Sí, porque es Word. Sí, se tarda. Y bueno, en avanzadas, fuente avanzado, aquí es donde van a activar las posibilidades. Entonces, de hecho, pues les da como un previo de visualización. De cómo le va cambiando. Como les decimos, no todas las fuentes lo traen. En este caso, por ejemplo, están activadas ligaduras, números de ojo antiguo. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una ligadura ST, ¿no? Como, bueno, ahí. Esta fuente, por ejemplo, trae algunos artículos, ¿no?
como pruebas, como dice ahí, pruebas en Word, esa en es un artículo especial que trae esa fuente, no todas las fuentes obviamente traen eso. El reemplazo lo está haciendo automáticamente porque nosotros activamos esas posibilidades desde ese panel que abrimos en Word. Entonces, si nosotros desactivamos las opciones OpenType, pues ya no nos van a salir ni la ligadura, ni ese ni nada, sino que simplemente se queda la palabra normal, ¿cierto? Ligaduras o caracteres alternativos. Bueno, ahora sí, el que sigue. Ah, bueno, todavía. Listo. Listo. Bueno, parece que son cosas que podemos hacer y parece inteligente, ¿no? Pero, ¿qué más puede hacer OpenType, no? Esto es como microtipografía muchas veces, cosas muy específicas para a lo mejor un diseñador editorial, pero ¿qué más puede hacer OpenType? La que sigue. Hay que hacer una diferencia, que existen fuentes que son estándar y fuentes pro. Una fuente pro, una fuente estándar es una fuente que puede hacer una cobertura de lenguas latinas o por lo menos lenguas que escriban con caracteres latinos, de la A a la Z y todos los acentos que haya en medio. Pero las fuentes pro, como les comentaba ahorita con Minion, pueden tener una cobertura idiomática mayor, pueden tener árabe, pueden tener chino, pueden tener coreano, japonés, vietnamita, bueno, en fin, hay muchísimas posibilidades. Pero eso no limita a que, así sea estándar o sea pro, ambas versiones o ambas fuentes tienen especificaciones o posibilidades OpenType. La que sigue, bueno, eso. Tienen características tipográficas avanzadas. La que sigue. Ahora sí. Bueno, entendemos hasta este momento que OpenType sí es un formato de fuente, pero también es programación. Todo lo que vimos ahorita en pantalla que hace automáticamente la fuente con unos clics es programación. Y en realidad cómo funciona es sustituye un carácter que ya tiene por otro carácter que tiene guardado, aunque no lo vemos en el teclado. Entonces, a partir de eso, se han desarrollado proyectos específicos con programación OpenType que más allá de estas opciones que les mostramos ahorita, intentan solucionar problemas específicos de diseño y de otras áreas aledañas, ¿no? Entonces vas con Gunnar. Ay, bueno, este proyecto es un proyecto en el que trabajé en conjunto con otros compañeros, dentro de ellos está Manuel López. Woniek es una tipografía diseñada para una lengua indígena llamada Womeo, donde Manuel programó una serie de características OpenType para que además de que se hagan sustituciones de ligaduras, también se haga un juego tipográfico de aprendizaje de lectoescritura. ¿Qué se hizo? Sigamos en la ahí está bien. ¿Qué se hizo? Primero desarrollamos un teclado, o sea, así como ustedes pueden seleccionar otro idioma en sus computadores, digamos que cambian a inglés o cambian a francés, pues nosotros desarrollamos un teclado para Womeo, que es la lengua esta para la que trabajamos esta tipografía. A partir de este teclado también se desarrolló un juego interactivo donde al escribir las palabras de forma correcta se reemplaza por un glifo que representa esa palabra, ¿no? Entonces, sigamos, creo que en la siguiente está el video. Sí. Sí. Dale clic a la siguiente. Bueno. Entonces, en este alfabeto didáctico, que esperemos que funcione, sí funcionó. En este alfabeto didáctico y a partir del teclado que se desarrolló, las personas pueden escribir una palabra y como se desarrolló también como una serie de caracteres gráficos o de elementos gráficos, ¿no? Se reemplazan. La idea con esto es que fuera como una especie de juego sin necesidad de que la gente tuviera que instalar algún software especial o raro, sino simplemente instalando la fuente, tú accedes seleccionas la fuente de Womeo,
Escribes con el teclado que también está en el sitio web y simplemente él hace el reemplazo. Esto se hace a partir de OpenType. O sea, es el mismo principio de, en lugar de reemplazar un número tabular normal por uno de ojo antiguo, te lo reemplazo por una gráfica, ¿no? Nuestra intención con esto es que fuera muy de aprendizaje de la lengua, tratando de salvar como una lengua que está en vía de extinción en Colombia. Esto se desarrolló en el año 2016 en el desarrollo de la Vico en Cartagena, donde 120 personas se reunieron para hacer desarrollos tecnológicos y sociales y etcétera, para mejorar la calidad de vida y hacer impacto directo sobre las comunidades. Creo que te faltó explicar nada más. No se trata solo de escribir palabras y que aparezca el icono, sino que si la palabra está mal escrita, no aparece nada. Entonces ya ahí el usuario está entendiendo que está haciendo algo mal, ¿no? Cuando la escribe bien, entonces su recompensa es, aquí está tu icono porque la escribiste bien. Entonces la fuente ya no solo es una fuente, ya es un material didáctico, ¿no? Y eso es lo interesante de OpenType en este caso específico. Sí. Bueno, sigamos. Bueno, este es otro ejemplo que es algo, en realidad es un experimento un poco más estético. Antorcha es una fuente de Iván Moreno, que es un mexicano, que lo que hizo fue tomar la imagen de los Juegos Olímpicos de México 68 y dijo, yo voy a hacer una fuente que haga eso. Suena sencillo, pero en realidad no lo es para nada, ¿no? Hasta ahora ha hecho 4.600 glifos y aún le faltan 2.600 más. Porque aquí el chiste no lo podemos ver, pero bueno, aquí sí un poquito. Ahí están como sus letras, como son más o menos. Tiene, no sé, 500 As y cada A tiene un cacho cortado, porque ahí donde la programación lo que le está diciendo es, bueno, cuando tengas una A junto a una N, entonces me llamas a la A número 650, me la pones con la N número 320, y entonces él lo que hace es planear todas las combinaciones posibles de letras para que tú puedas escribir cualquier palabra y te vaya generando la textura de los Juegos Olímpicos, ¿no? Este es un pequeño videíto que él hizo de cómo va funcionando su fuente. Ahorita se está dedicando a hacer animaciones porque ya tiene las suficientes letras para poder armar animaciones y sí generar toda esta textura automáticamente. Ya no es un dibujo como lo solía hacer en los Juegos Olímpicos. Es un logo, por ejemplo, esto que él hace ahí de colores, de la animación y todo eso, son todas esas posibilidades de conexión de todas las líneas de la fuente. Porque si se dan cuenta, donde dice la palabra layering, ahí se puede ver cómo hay capas internas, hay capas externas y hay capas intermedias. Entonces la convivencia entre cada una de las capas en combinación con cada grifo que la precede es la combinación que Iván ha realizado. Por eso ha realizado tantos número de glifos, porque hay que cazar capas intermedias, las capas de abajo y las capas exteriores. Entonces imagínense eso con todos los caracteres. Entonces esto es como el proyecto que él logra desarrollar y pues que es también como una manera de resolver, o que el OpenType te ayuda a resolver casos específicos para proyectos no tan comunes o pues que van un poquito, que utilizan ya la programación, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se va desarrollando. Aquí tiene el carácter 0 en combinación con el 1 y todas las capas que van desarrollándose una con otra. Entonces igual vamos viendo el número 7, el número 4. Entonces este proyecto pues lo que hace es como traer nuevamente esta gráfica y poderla contextualizar, pero pero de manera en que tú puedas como usuario escribir lo que quieras y no solo México 68. Ok, bueno, La que sigue. Ok, bueno. Tú sigues aquí. Ok. ¿Puedes empezar a hablar de lanzallamas? Es que tampoco alcanzamos a ver y todavía está el video anterior. Bueno, sí. Aquí hay otro proyecto de un argentino que se llama Alejandro Lo Celso y él básicamente sus fuentes tienen como una característica muy importante. Lo que hace es que retoma personajes de algunas publicaciones, como en esta tipografía que es lanzallamas de 7 locos.
Entonces, él desarrolla estas familias que son diferentes entre ellas y que van determinadas por cada personalidad de este personaje. Y lo que hace es… Espérenme tantito, dejen que corra el nuevo video. Ese sí tiene audio, pero está en inglés. Ahorita lo explicamos. Bueno, aquí, Como pueden ver, cuando escriben, la fuente es como que se mueve. Ese movimiento que tiene la fuente, que ahorita lo vamos a ver bien, es un movimiento aleatorio, programado, con la intención de que se vea una fuente viva, ¿no? Como un poco como que animada. Pero en realidad esa animación es una mezcla de todas las posibilidades de esa A, cómo se va convirtiendo en una cosa viva, animada y diferente. Entonces en realidad vos podés tener en 3 renglones 5 tipos de A's distintas, porque también depende de la longitud de la letra, esa letra va cambiando. Entonces miren ahí cómo vamos viendo en el último renglón cómo se va animando y cómo en realidad hay una textura súper bonita, como ligeramente destruida, pero vemos ahí cómo conforme se va cambiando la letra y se va describiendo, la letra va cambiando. Entonces esto también es otra de las posibilidades del OpenType, que es como programar mi fuente para que haga algo e interactúe con el usuario. No es solamente como que solo haga estos, aunque decir solo es como muy reduccionista, pero no es solo como estos reemplazos de las formas, sino que además yo puedo hacer que la tipografía tenga un plus y sea animada y esté viva, ¿no? Que el uso que sugiere es un poco llamar la atención, pero también quizás cuando se está escribiendo no perder la línea, ¿no? Esa era como un poco parte de su experimentación y del por qué él decidió hacer una fuente que baile mientras escribes, ¿no? Baila mientras escribes esa línea y después se aquieta. Entonces, en teoría, nunca pierdes la línea en donde vas escribiendo. Y tenemos un último proyecto. Ok. Que es FF Chartwell. FF Chartwell es una fuente desarrollada por la fundadora Photoshop que no tiene letras. Bueno, sí tiene letras, pero su función no es teclear y escribir letras, sino generar gráficas de manera relativamente automática, ¿no? Transforma los números que uno escribe en gráficos. Entonces, si quieres ponemos el video que está en la que sigue para que mostremos cómo funciona. ¿Puedes ponerlo acá? ¿Cómo les...? Ay. Ok, se escriben los números, bueno, se hace una suma en este caso, y después se puede ir cambiando el color de cada número. Cada número obviamente va a ser el valor que genere la fuente. En este caso es la que hace gráficos de Pi. Entonces uno pone el color y después va a su panel de OpenType, bueno, lo selecciona, va a su panel de OpenType, realiza el cambio y entonces se genera el gráfico automáticamente. ¿Qué más se puede hacer? Seleccionamos esto y también desde el panel de OpenType se pueden modificar variables como el tamaño de la circunferencia para convertir este círculo en un aro más delgado, por ejemplo, o en un pie completo. Entonces, cambiar posiciones y grosores, ¿no? Entonces ahí las posibilidades van cambiando. En este pequeño video nada más le pusimos la fuente específica que hace gráficas de Python, pero también hay para gráficas de barra, gráficas de estas que como que son flotantes, sí, puntitos. Si te devuelves, si se puede, creo que está ahí, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos gráficas de barras, tenemos como montañitas, que no sé el nombre técnico, se pueden disculpar, ¿cierto? Y esto es una muestra de cómo la tipografía y las herramientas de la tipografía pueden solucionarle mucho la vida al diseñador, ¿no? Porque hacer gráficas, barras y esto creo que es una de las
cosas más tediosas que a uno le pueden poner a hacer cuando tienes que hacer un informe o alguna cosa de esas. Mientras que si ya tienes acá los datos, importas la información, la conviertes con la tipografía, ya están listas todas las gráficas, haces, de hecho, yo creo que hasta se podría programar un estilo, asignarlo y ya queda eso listo, queda Sí, súper claro. rápido, porque igual los estilos en diseño editorial lo que te hacen es automatizaciones de procesos, por tanto con esa tipografía ya salís, ay Dios, necesito esa fuente en mi vida. Bueno, creo que con esto cerramos nuestra charla, Moni. La que sigue ya serían los agradecimientos. Ahí tenemos algunas de las fuentes de consulta. Lo que sí quisiéramos como que quede claro es que el OpenType y su forma de acceder, uno, no es tan complicado, son un par de clics en InDesign o en Word, pero sí es como qué tan inteligente puedes hacer tu fuente y tu proyecto. Lo que permite el OpenType es acelerar procesos de diseño, hacer como más personalizado tu proyecto, porque las fuentes son muy amplias en la cantidad de caracteres, ¿no? Obviamente las fuentes bien hechas y tal, no vayan a expedirle eso a una fuente de Dafont porque no les va a pasar, pero con una fuente profesional que tenga estas opciones OpenType, que tenga la extensión OTF, bueno, también TTF, pero que tenga opciones OpenType, pues les va a funcionar bastante bien y les va a mejorar mucho la calidad de vida como diseñadores, la verdad. Sí. Es eso. Y no olvidar que eso, que son herramientas, ¿no? Y hay que explotarlas. Eso es como lo importante. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, para continuar con nuestro formato, pues tenemos que abrir un espacio de retroalimentación. Tenemos 10 minutos para poder conversar con las compañeras. Ciertamente es un tema bastante especializado, pero digamos la gente que está involucrada en los procesos editoriales y en el diseño gráfico podrán tener alguna inquietud, algún interés. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿O comentario a la presentación de TIPAS Type?